Buenos días con los presentes. Señor secretario, por favor, constate si se encuentran las partes procesales en esta sala para la audiencia, así como la fecha y hora de la misma. Muy buenas tardes, señora jueza. En este momento constato la comparecencia de las partes, las cuales se encuentran, por una parte, el fiscal, el señor abogado Wilson Torres, y el aprendido José Miguel Túrez Martín, al lado de su defensa, el doctor Franz Aguilar, siendo hoy las 14:30 del día 24 de julio de 2019. Le devuelvo la palabra a usted, señora jueza. Gracias, señor secretario. Buenas noches con las personas presentes. Me identifico para el registro. Mi nombre es Diana Ospina, jueza de la Unidad Judicial Penal de este Cantón Ambato. La presente audiencia tiene como finalidad resolver la situación legal y jurídica del ciudadano señor José Miguel Martínez, después de ponerse en conocimiento la aprehensión del mismo. Después de verificar que se encuentran las personas indispensables para la realización de la presente audiencia, conforme lo dispone el artículo 75, 76, 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo que dispone el artículo 560, 563 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, declaro instalada la presente audiencia de control de flagrancia, concediéndole la palabra en este momento al señor fiscal para que nos exponga cuáles fueron los motivos y circunstancias que dieron motivo a la aprehensión del ciudadano. Buenas tardes, señora jueza, señor secretario, abogado de la defensa y público presente. Me permito presentarme, soy el señor fiscal, abogado Wilson Torres. Comparezco a esta audiencia con la finalidad de dar a conocer, señora jueza, lo ocurrido el día lunes 23 de julio del 2019 a eso de las 20 horas, con dirección a las calles Juan Benigno Vela y Martínez, donde se produjo un robo con resultado de muerte a una persona. Ante este hecho, moradores del sector reportaron a los agentes de policía, quienes acudieron al lugar donde observaron que la muchedumbre tenía detenido a un sujeto. Inmediatamente fue detenido el ciudadano de nombre José Miguel Túrez Martínez, según el parte policial de aprehensión suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, por lo cual se le pudo dar a conocer sus derechos constitucionales al momento de la aprehensión al ciudadano. Al encontrarnos dentro de las 24 horas del cometimiento del delito, Fiscalía considera que se cumple lo establecido en los artículos 526 y 529 del COIP. Ante ello, se puso a órdenes de la autoridad competente por motivo se legalice la aprehensión y se califique el delito cometido en flagrancia por el señor José Miguel Martínez. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, señor fiscal. Se le concede la palabra en este momento a la defensa del ciudadano aprendido, el doctor Franz Aguilar. Muchas gracias por traerme la palabra, señora jueza. En conformidad hablando sobre la legalidad de la aprehensión, en virtud de que se le ha leído los derechos a mi defendido, no tengo nada que objetar dentro de la misma, por lo cuanto le devuelvo la palabra a usted, señora jueza. En virtud de las circunstancias que llevaron a la aprehensión del señor José Martínez, hecho suscitado el día 23 de julio del 2019 a las 20 horas, tal como lo ha expuesto el señor fiscal, y conforme dispone el artículo 77 de la Constitución, y sin existir objeción de parte de la defensa del hoy aprendido, además de los hechos que motivan la aprehensión, conforme lo dispone el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, se declara el hecho como flagrante. Nuevamente le concedo la palabra, señor fiscal, para que formule o no formule cargos de convicción en contra del aprendido, señor José Miguel Martínez. Señora jueza, por la atribución que me otorga la Constitución de la República, en su artículo 195, doy a conocer que la instrucción fiscal se realizará en un tiempo máximo de 30 días. Para aquello, la Fiscalía cuenta con los indicios suficientes para formular cargos en contra del señor José Miguel Túrez Martínez como presunto autor material del delito. Para ello, me permito dar a conocer los elementos de convicción. Tenemos como elementos de convicción la versión del señor Manuel Riofrío y Roberto Gamboa, que estuvieron a media cuadra del lugar de los hechos, quienes en primera instancia detuvieron al sujeto. La versión de la hija del occiso, que escuchó los disparos. Al momento que salió a la calle y observó a su padre agonizando y vio que un ciudadano salió en precipitada carrera. El parte policial de la aprehensión suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano. La pericia de reconocimiento de evidencia suscrito por el sargento
Elías Moreta, la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos en las calles Benigno Vela y Martínez, suscrito por el cabo Víctor Pérez. Parte policial del levantamiento de cadáver, suscrito por el agente Gilberto Guanamate. Y la pericia médico legal de autopsia, suscrito por el médico Leonicio Vivas. Por lo cual solicito como medida cautelar la prisión preventiva del presunto victimario, tipificación que señala en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar la comparecencia del señor procesado. Mediante este acto justifico mi proceder ante los elementos de comisión presentados, que a mi parecer son suficientes para determinar la comisión del delito. Elementos de comisión claros y precisos que responsabilizan al procesado, que es el autor del delito, que señala y tipifica el artículo 189 en su sexto inciso del Código Orgánico Integral Penal, en el cual consiste en que si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, esto nos permite llegar a la afirmación que la muerte se produjo producto del robo que fue cometido por el señor José Miguel Martínez. Además, se entiende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva para asegurar la comparecencia en el proceso, ya que la pena privativa supera el tiempo de 1 año. Solicito se notifique de manera verbal, de manera personal, a las partes sobre el inicio de la instrucción fiscal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, señor fiscal. En este momento le concedo la palabra a la defensa del aprendido, el señor Franz Aguilar. Muchas gracias, señora jueza. Para iniciar mi intervención, quisiera tomar las palabras del doctor, en la cual nos menciona que se ha determinado el parte policial, y poniendo en manifestación el artículo 234 del Código, nos hace mención que el parte policial no constituye ningún elemento de convicción, ya sea efectivo o eficaz, para lo cual también quiero dar a conocer y quiero poner este hecho evidente, que se ha manifestado que las personas lo han detenido a una cuadra inmediatamente al presupuesto persona que cometió robo y matanza en el mismo momento, por lo cual tampoco la fiscalía ha determinado si es que se le ha encontrado un arma, lo cual tampoco fue determinado mediante un parte policial, tampoco fue determinado por el perito en el momento de realizar el reconocimiento del lugar de los hechos, para lo cual tampoco el fiscal ha otorgado pruebas evidentes, siendo estas, en primer lugar, también siendo los videos respectivos del ECU 911, ni tampoco del establecimiento cercanos en los cuales permitan visualizar si mi defendido fue el actor del acto delictivo. Por lo cual también nos ha determinado una pericia constante en la cual se base el reconocimiento o el perito balístico, donde nos menciona que si las balas en cuestión son las encontradas o disparadas por el arma que aún no se ha encontrado. Tampoco se ha mencionado o se ha realizado una pericia de residuos de disparo a mi defendido en los cuales consten pólvora dentro de sus manos, o tampoco otros residuos como son sangre al momento de realizar el disparo en el momento del forcejeo, como debería ser. Para lo cual, señora jueza, solicito a usted sea este proceso sea llevado a investigación previa, por cuanto no reúnen los elementos de convicción, amparando a mi defendido en el artículo 76 de la Constitución de la República, ya que estoy sometiéndolo a la presunción de inocencia. Por cuanto esto, señora jueza, solicito que se otorguen estas pruebas a los debidos peritajes para verificar si realmente el acto fue cometido por mi defendido, y como no se reúnen los elementos de convicción necesarios, reiterando, se pase a investigación previa. Entonces, señora jueza, también quiero recalcar que de igual manera no se ha encontrado, ni siquiera se ha manifestado por la fiscalía los elementos robados, los cuales fueron o mencionados directamente en el parte policial. Por lo cual solicito y reitero nuevamente que se pase este proceso a una investigación previa,
para que se pueda formular cargo respectivamente y mi cliente se ponga en libertad inmediata. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, doctor. Una vez que ha sido escuchado el señor fiscal, así como la defensa del ciudadano, ya procesado por la Fiscalía como titular de la acción penal pública dispuesto en el artículo 195 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con los artículos 442 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía tiene la potestad legal de dar inicio a las etapas procesales y preprocesales. En esta audiencia hemos escuchado a la Fiscalía en base a su potestad de formular cargos en contra del procesado, el señor José Miguel Martínez, dando inicio a una instrucción fiscal por la cual la suscrita jueza procede a notificar el inicio de esta etapa procesal de instrucción fiscal en contra del ciudadano José Miguel Martínez por el delito tipificado en el artículo 189, inciso 6 del Código Orgánico Integral Penal. El plazo de esta duración de instrucción fiscal será de 30 días. Las partes procesales podrán, dentro del plazo establecido por la ley, presentar todos los elementos de cargo y descargo que crean asistidos. Además, la Fiscalía deberá actuar bajo el principio de objetividad que dispone el artículo 5, numeral 21, que dispone el Código Orgánico Integral Penal, que en su investigación debe adecuar su conducta a buscar no solo los elementos que agraven o fundan, sino también los que extingan o eximan la responsabilidad del procesado. De acuerdo a los elementos fundamentados y expuestos en esta audiencia por parte de la Fiscalía, esta juzgadora decide lo siguiente. Se dicta como medida cautelar la prisión preventiva, tal como se encuentra tipificado en el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual se oficiará sea notificado en la oficina de la Policía Nacional. Cumplidos los puntos a tratar en esta audiencia y siendo las 15 horas con 20 minutos, doy por cumplida la misma. Muchas gracias. Gracias, señora jueza.